Hola, buenos días. Estamos comenzando el capítulo 25 de Mateo y en este capítulo nosotros encontramos tres historias. La primera es la parábola de las 10 vírgenes, la segunda es la parábola de los talentos y por último está el juicio de las naciones. Y en estas tres historias nosotros encontramos algunas similitudes, como por ejemplo, en las tres se nos habla acerca de la venida de alguien, la venida de un personaje. En la parábola de las 10 vírgenes se nos presenta la venida del esposo. En la parábola de los talentos se nos presenta la venida del Señor. En el juicio de las naciones se nos presenta la venida de un rey. Por lo tanto, de tres formas distintas se presenta esta idea del regreso de Jesús, esta promesa del regreso de Jesús. Ahora, además de eso, también nosotros tenemos que ver que en estas tres historias están distintos personajes involucrados con la venida de Jesús. En el primer caso, de la parábola de las 10 vírgenes, está este grupo de mujeres que se separan en dos grupos, las prudentes y las insensatas. Y lo que hace la diferencia entre las prudentes y las insensatas es la cantidad de aceite que tienen en sus lámparas que les permite recibir al esposo y entrar en la celebración del esposo. En el caso de la parábola de los talentos, encontramos a los siervos, que los siervos reciben por parte de su señor distintos tipos de talento, distintas cantidades, mejor dicho, de talento. Y la diferencia radica en que hay un grupo de siervos que trabajó esos talentos, los multiplicó, pero hay otro que tristemente no los trabajó, sino que los escondió. Y en el juicio de las naciones encontramos a dos grupos, que son los corderos y los cabritos. Y este pastor empieza a hacer la separación de acuerdo a esta historia y a este énfasis, a la actitud que tuvieron este grupo de personas hacia el prójimo. Por lo tanto, aquí nosotros vemos en estas tres historias lecciones a considerar previamente al regreso de Jesús, que debemos tener en cuenta como iglesia, como pueblo. La lección que nosotros sacamos de la parábola de las 10 vírgenes es que nosotros necesitamos ese aceite que representa o que simboliza el Espíritu Santo. La iglesia en el último tiempo necesita la unción del Espíritu Santo. En la segunda historia, en la parábola de los talentos, aquí nosotros sacamos la lección del trabajo. Nosotros no podemos esconder, no podemos ocultar lo que Dios nos ha dado a lo largo de nuestra vida. Dios ha colocado dones y talentos para que nosotros los podamos trabajar, para que nosotros los podamos desarrollar, para que nosotros los podamos multiplicar. Y por último, encontramos en el juicio de las naciones la lección de que nosotros necesitamos llevar un evangelio práctico, un evangelio que no se vive simplemente en cuatro paredes, un evangelio que también necesita ser practicado con la comunidad, practicado con el prójimo. Por lo tanto, frente a todo esto, la iglesia tiene que sacar las lecciones que corresponden para prepararse para el regreso de Jesús. Y así como termina este capítulo, quiero leer un versículo donde dice en el versículo 34: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude para que nosotros seamos parte de aquel grupo de hombres y mujeres que estará esperando el regreso de Cristo Jesús.